compute. Ok. Ok, entonces, vale, entonces aquí tenemos este lema, nos dice, usted tiene una colección arbitraria, puede ser numerable o no numerable, de intervalos abiertos. Y forma la unión de todos ellos, le llama U. Esto es obviamente un abierto en los reales. Y les dicen que, bueno, suponga que hay una constante que está por abajo de la medida de U, ¿no? Entonces, este abierto puede ser de medida infinita, pero la constante pues es finita, ¿no? Entonces, existe una constante finita que está por abajo de la medida. Entonces, para cualquier constante que está por abajo de esa medida, existe una cantidad finita de esta colección arbitraria, existe una cantidad finita, tal que si yo, que son disjuntos, primero que nada esos intervalos que se van a obtener de aquí son disjuntos, y la medida de la unión de esos disjuntos, o lo mismo es la suma de las medidas, va a estar por arriba de la constante entre 3. ¿Ok? Entonces, pues se ve un poquito como, bueno, ¿esto para qué, no? Pero básicamente estamos tratando de alguna manera, de controlar esta desigualdad mediante una cantidad finita que proviene de la colección arbitraria. Entonces, pues a pesar de que todavía no se ve para qué, se ve interesante el hecho de que se puede controlar esta desigualdad mediante una cantidad finita. ¿Ok? ¿Preguntas del enunciado? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está claro? Entonces esto, la verdad, se antoja, yo creo que pedagógicamente sería bueno que uno tratara de demostrarlo por su cuenta, así intentar, digamos, una semana y pues ver si puede o no, y después regresar a ver la demostración que aquí vamos a ver. Eso yo creo que pedagógicamente es muy bueno, pero ahora sí que por falta de tiempo no podemos hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos a... ¿Sí? Profe, estaba tratando de ver, por ejemplo, una colección de intervalos anidados o puede ser creciente. Ahí me genera, bueno, igual en la prueba de pronto se ve, pero ¿cómo seleccionaríamos allí una subcolección disjunta? Creo que no sería posible, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que ahí tal vez lo que ocurre es que tú simplemente vas a agarrar uno solo de tal manera que cumpla lo que tú quieres, Ah, sí, sí, ¿vale? sí, Porque más bastaría con como que va a ir agrandándose. Entonces dices, bueno, hasta aquí me paro, que se cumpla lo que yo quiero, sí, ¿vale? es verdad. Ahí sería uno nada más. Yo creo que es lo que sucedería, ¿vale? Sí, profe, claro. Perfecto. Pues a ver, pues vamos, ahí fíjense cómo ya empiezan las ideas. Entonces, pues sí está interesante este lemita. Yo no sé si a mí se me ocurriría esto que vamos a ver, o quién sabe qué haría yo, pero me agradan estos problemitas. Te, te, te mantienen pensando. Yo creo que en este tipo de cosas hasta me he aventado un mes pensando cómo hacerle. A veces he logrado decir algo, a veces no. Depende del problema. Bueno, a ver. Entonces, primero que nada, nuestro abierto U es un abierto. Entonces, definitivamente es una unión disjunta numerable de intervalos que les vamos a llamar J. ¿Vale? Eso es parte de las propiedades topológicas de cualquier abierto en los reales y en muchos espacios. Pero en los reales, un abierto lo puedes representar con una unión numerable de disjuntos. ¿Cómo se llama ese teorema? ¿Alguien sabe? ¿No es el de Heine-Borel? Que tiene que ver con los compactos. Creo que sí. Hay diferentes enunciados. Bueno, entonces ahí está nuestra representación de U mediante una unión numerable.
Y vamos a suponer por un momentito que los J son intervalos finitos. Esto lo vamos a tomar porque vamos a tomar ciertos compactos dentro de esos intervalos finitos. Ok, entonces a ver, comencemos. Entonces suponemos que es finito. Entonces tomemos un n finito de tal manera que la suma de las medidas de estos intervalos disjuntos sobrepase C. ¿Ok? O sea, esto que está aquí, este n, realmente no proviene no es porque esto sea finito, no es porque los j sean finitos, simplemente es porque eh, la medida de u va a coincidir con la suma de las medidas de estos j, ¿no? Porque la medida es sigma finita y estos j son disjuntos. Entonces, conforme van uniendo más intervalos, la medida va a converger a la medida de u, pero la medida de u pasa a c. Entonces, efectivamente, van a poder encontrar un n finito donde la medida pasa a c. O sea, sobrepasa la cota c. Sobrepasa la cota c. ¿Cómo ven? ¿Está claro eso? Simplemente, es más, se parece a la idea que ahorita estaba diciendo Diego. Estos J son disjuntos, forman una unión finita de los primeros conjuntos, de tal manera que tengan una sucesión monótona creciente de intervalos cuya medida va a converger a la de U. Entonces, eventualmente, la medida de la unión de los primeros J va a sobrepasar a C. Para poder encontrar un N mayúscula. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a llamar epsilon a esa diferencia, al error. Básicamente es el error. La diferencia de la suma menos C. Después, como los J son finito, como los J son finito, podemos tomar un compacto adentro de ese J, un intervalo cerrado. Pero además que la diferencia, o sea, la diferencia del compacto con el J, que en medida sea menor que epsilon entre n. ¿Sí? O sea, que el error sea menor que epsilon entre n. Aquí está escrito de esta manera, solamente para decir que, bueno, primero, o sea, encuentran el K como que aproxime mucho al J y después pasan uno de restando y toman la diferencia, multiplican por menos en ambos lados, se voltea ahí una desigualdad. Entonces nosotros vamos a tomar esta desigualdad y si nosotros sumamos sobre todos sobre esa cantidad finita hasta n mayúscula, vamos a tener esta desigualdad de aquí abajo. Fíjense cómo aquí, pues de este lado tenemos la suma de las medidas de K, la suma de las medidas de J y la suma de los epsilon entre n. Entonces esa va a dar epsilon. ¿Ok? Claramente, al momento en el que estos K están metidos en J, pues la unión de todos ellos, que le vamos a llamar K mayúscula, va a estar contenido en la unión de todos, ¿verdad? En el U. Entonces tenemos un compacto dentro de U. Y la medida de este compacto es mayor que C. ¿Por qué es esto? Bueno, aquí la manera más rápida para que vean esto, simplemente sustituyan este epsilon. Epsilon es igual a la suma de los J menos C. Sustituyenlo aquí abajito. Entonces se van a cancelar la suma de los J y va a quedar menos por menos C. ¿Sí? Por eso es que la suma el compacto va a ser su medida mayor que C. Entonces lo único que hicimos aquí, si se dan cuenta, es agarrar un compacto
que esté contenido en el conjunto que nos interesa, pero que aún así la medida del compacto sea mayor que C. Esto lo podemos hacer en este momento asumiendo que el J es finito, que el J es finito. Si alguno de los J fuera infinito, entonces la manera en que yo voy a tomar el compacto es simplemente un intervalo finito que lo voy a ir agrandando hasta que efectivamente la medida sobrepase a la constante. ¿Sí? Entonces ahí es más fácil. Si algún J es infinito, pues quiere decir que puedo ahí y buscar ir aumentando un compacto hasta que la medida sobrepase. ¿Ok? Entonces ahí están los dos casos. ¿Cómo ven? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, bueno, al principio se veía como muy raro estas desigualdad, pero empieza a tomar forma. Ok, entonces ahora vean el procedimiento que vamos a hacer. Mm, fíjense que como ya tenemos un compacto contenido en U, y obviamente U, que es por definición la unión de los abiertos, la unión arbitraria de los abiertos, entonces vamos a tomar una cantidad finita de estos I alfa que cubran al compacto. Entonces aquí está. A esta cantidad finita le estamos llamando I sub beta. ¿Y cuántos de esos tenemos? Pues M mayúscula. ¿Vale? Entonces ahí está nuestra cubierta finita del compacto. Y estos provienen justamente de los primerititos que empezamos, que tomamos de la unión arbitraria. Entonces ahora vamos a seleccionar algunos de estos. Primero vamos a seleccionar el más grande de todos en medida. Pues el más grande de todos. Después vamos a seleccionar el que sigue más largo, pero que no toque pues justamente al que allá habíamos seleccionado. El que sigue más largo, pero eh, que no toque al que ya habíamos seleccionado. El tercero va a ser el que sigue más largo, pero que no toque a los dos anteriores que ya habíamos seleccionado. Y así sucesivamente, o sea, y vamos a ir tomando el que sigue más grande, pero que no toque a los anteriores, que no toque a los anteriores. Entonces, como originalmente tenemos una cantidad M mayúscula de ellos, pues este proceso definitivamente va a terminar en una cantidad finita de pasos, menor o igual que M. Entonces ahí están, esos les llamamos alfa, alfa 1, alfa 2, etcétera. Y ya, ¿no? Entonces terminamos. Pero entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Aquí viene. Cuando nosotros usamos esta notación de asterisco, significa que si tenemos un intervalo de centro X y radio R, vamos a tomar una amplitud del intervalo original, donde el radio lo aumentamos 3 veces. Pero el centro sigue siendo X. ¿Okay? Aquí a lo mejor deberíamos de seguir escribiendo X sub R, como ustedes gusten. Entonces, bueno, aquí viene, entonces, fíjense cómo los que seleccionamos, pues tienen esas propiedades de que son disjuntos y además, pues como que van creciendo, van decreciendo, ¿no? Primero tenemos el más grande, después el que sigue más grande que no toca al anterior, etc. Entonces, si ustedes toman cualquiera de los que originalmente cubrían al compacto, van a observar que existe un n que, eh, que toca, o sea, de tal manera que el intervalo correspondiente toca al que ustedes hayan seleccionado.
Entonces, el que seleccionamos es este, el que estoy circulando en azul. Yo puedo encontrar algún n que lo toca y que la medida de ese que lo toca está por arriba. Está por arriba del que ustedes miden, ¿ok? No podría ser al revés. No puede ser al revés, o sea, no puede ser que, que esta desigualdad se dé al revés o que no pueda ocurrir esto, sino que la desigualdad sea al revés. Déjenme borrar aquí ya. O sea, que ocurra esta situación, que ocurra esta situación de mayor estricto, porque entonces yo estaría diciendo que no puedo, o sea, que no puedo encontrar un n que aunque toque al que seleccioné, la medida sea mayor. No puede ocurrir porque si no, entonces a ese lo debía haber seleccionado en el procedimiento que hice arriba, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir aquí. Estoy tratando de decir que no puede ser, esto que está aquí no puede ser de otro modo. Y el otro modo es que al momento en el que yo dejo fijo mi intervalo, y aunque toque alguno de ellos, que no puede ocurrir que la medida sea mayor. Que la medida sea mayor. No puede ocurrir eso porque entonces si no debía haberlo seleccionado. Aquí está escrito más o menos así. De otro modo, para todo n que toque a mi intervalo que seleccioné, que toque, la medida sería mayor. Entonces eso significa que este intervalo sería más largo que todos los que lo tocan. Y entonces, pues lo debe haber seleccionado. ¿Sale? No puede tocar al primero. Si tocara al segundo, entonces lo hubiera elegido, etcétera. ¿Sí? Entonces, creo que hay más o menos, yo lo entiendo un poquito más simplemente viendo eso, ¿no? De que, pues, si fuera más grande, lo debía haber seleccionado. ¿Preguntas hasta ahí? Está un poquito, puede confundir un poquito, admito. ¿No? Hay que estarlo reflexionando, pero creo que está claro. Bueno, entonces, fíjense que como se está dando esta situación, si nosotros ampliamos el radio, si nosotros ampliamos el radio de este intervalo, pues se va a seguir cumpliendo esto. O sea, bueno, perdón, aquí ya dije algo mal. Lo que quiero decir es que definitivamente este intervalo toca este de acá y sub alfa n, pero no quiere decir que esté contenido, o sea, solo lo toca. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ampliando el radio del que tiene medida más grande, de tal manera que contenga completamente al intervalo. Entonces, cómo ampliamos el radio? Simplemente con esta operación de 3 veces el radio. Fíjense que si ustedes amplían 3 veces el radio de este, pues va a contener a este de acá porque la medida es menor. Entonces ya con el doble puede ser que apenitas entre y quede un punto afuera, pero 3 veces definitivamente lo contiene. ¿Okay? Entonces está muy artesanal esta demostración, ¿eh? Muy artesanal. Bueno, entonces, pues ya estamos más adelantados, tenemos una cantidad finita de intervalos y estrella que provinieron de la cubierta finita del compacto, ¿ok? Entonces, pues eso lo hicimos para cada m. Pues vamos a ver qué pasa. Aquí viene. Entonces, obviamente el compacto va a estar contenido. Fíjense cómo originalmente el compacto estaba contenido
en la cubierta esta de una cantidad finita que les llamamos I beta. Después volvimos a seleccionar de estos una cantidad finita, pero ya son disjuntos. Pero ampliamos los radios de tal manera que contuviera a todos los de aquí, a todos los I beta. Algún beta va a estar en alguno de esos disjuntos. Y entonces, fíjense, aquí nada más me gustaría recalcar que originalmente los I alfa son disjuntos, pero al momento de que ampliamos los radios, ya quién sabe si sean disjuntos. Pero vamos a ver para qué hacemos eso. Y aquí viene. Entonces, el compacto va a estar en esa unión finita de los intervalos con los radios ampliados. Entonces, bueno, la medida de K, nosotros ya sabíamos que era mayor que C. Por esta contención, la medida del compacto va a estar por abajo de la suma de las medidas de estos I estrella. Pero aquí viene el trucazo, fíjense qué elegancia, porque la medida de los I estrellas va a ser 3 veces la medida de los I alfa. Y entonces, pues colorín colorado, porque logramos encontrar estos cuates, estos compañeros que son disjuntos y que la suma de las medidas va a ser mayor a C entre 3. ¿Ok? Entonces, pues fue un procedimiento así quirúrgico donde primero, o sea, el procedimiento quirúrgico se dividió en varios pasitos. Ustedes pueden repasar esto, pero básicamente fue primero expresar a nuestro abierto arbitrario con una unión numerable. Después agarrar, como ya es una unión numerable, puedo truncar o puedo pararme en una cantidad finita de ellos. Después agarro un compacto que después lo cubro con una cantidad finita. Y después de estos que tenía aquí, de esta cubierta finita, extraigo elementos que sean disjuntos, pero hago este procedimiento de ampliar los radios para seguir teniendo ciertas contenciones. Y al final del día, pues uno se da cuenta que la medida de estos que son ampliados, aunque tal vez se tocan, al momento en que yo sé qué pasa con la medida, que es 3 veces la medida de estos, pues termino diciendo que efectivamente estos son disjuntos, ¿sale? Entonces, de ahí sale. Bueno, voy a detener la grabación. ¿Preguntas de esto? Bastante técnico, ¿verdad? Bastante artesanal, diría yo.